Bueno, pues... Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. No voy a repetir los agradecimientos que ha dicho Nando, pero bueno, gracias por elegirme para poder tener esta conversación que ayer ya pudimos mantener hasta que publicada hay una entrevista. Y gracias a Mariana por venir y gracias por escribir este libro y por mandármelo, que lo he llenado de marquitas aquí abajo con cosas que me interesaban preguntar. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Tú en este libro narras tu experiencia como madre de... ¿No se me oye? Ah, claro, yo me digo, pero vosotros no. Cojo el de mesa. ¿Aquí? ¿Esto va para algo? ¿No? Mejor, ¿no? Vale, claro, yo me oía, pero... Bueno, pues decíamos que Mariana ha escrito este libro donde narras tu experiencia como madre de Mariana y Jaime, ¿no? Entonces empecemos por el principio, que es Marianita, nace en el 2016, una niña súper deseada. ¿Qué pasa en esa habitación de hospital o en el paritorio? Bueno, ¿a mí se me oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues como has dicho, Mariana es una niña súper deseada. O sea, yo siempre, en el libro hablo mucho de ello, yo siempre tengo una vocación muy fuerte de madre. No, el micrófono de luego, ¿vale? Sí. Bueno, yo tengo una vocación muy fuerte de ser madre y tuve la suerte pues, de dar con la persona adecuada para cumplir mi sueño. Entonces, bueno, cuando Mariana nació, que fue tras un embarazo muy vigilado porque había una ventriculomegalia cerebral, pero que gracias a Dios luego desapareció y con su desaparición desaparecieron todas las posibles sospechas de que pudiera haber algo más, nació perfectamente sana y muy bien, ¿no? El caso es que bueno, la pediatra fue muy rápida en detectar que había algo que le llamaba especialmente la atención y le hacía sospechar que podía tener síndrome de Down. Yo cuando la vi tuvo mucha gracia porque me la pusieron encima, yo así un poco tal de carta, ¿no? Pero le vi los ojos chinitos y yo lo primero que pensé fue, le dije a mi marido, le dije, mira, es chinita, es de mi casa, porque mi hermana Blanca, que es la que vive aquí en Palma, le llamamos China en mi casa. La niña es totalmente de casa de su padre, o sea, no tiene nada que ver con mi familia físicamente, pero yo ahí pensé, estás así. Y sin embargo la pediatra enseguida se dio cuenta de que esos rasgos pues venían probablemente del síndrome de Down, ¿no? Nuestra gran suerte fue que esta pediatra supo transmitirnos sus sospechas con mucha sensibilidad, con muchísima empatía, hablándonos del síndrome de Down desde un punto de vista objetivo y positivo. Que esto para mí fue una de las grandes claves para poder afrontar este cambio de planes, ¿no? De una manera más serena, porque al fin y al cabo, o sea, yo conozco familias que los ginecólogos o los pediatras fueron tan tremendistas y tan dramáticos en la transmisión del diagnóstico que casi les daban el pésame, que claro, pasas de decir, bueno, pues voy a ver en qué manera va a afectar esto en nuestro día a día y en nuestra vida, a, en caso de que el médico en cuestión haya sido un poco fatídico, a pensar, bueno, pues ¿qué va a pasar? O sea, mi hija, ¿qué es lo que tiene? ¿No? ¿Qué horror? Entonces, en ese sentido, tuvimos la inmensa suerte de contar con esta profesional que fue realmente pues fue como un alivio para nosotros, porque realmente pues eso, nos supo transmitir las cosas de una manera positiva. Y realmente, algo que también nos ayudó muchísimo, yo creo, bueno, a mí personalmente, fue que como yo en ella realmente veía mi sueño cumplido, pues dije, bueno, pues esto es algo que efectivamente no nos esperábamos, no sabemos de qué va, nos da mucho miedo, tenemos que aprender muchas cosas, pero lo que quería yo ya lo tenía, que era mi niña en mis brazos, bien, sana, enterita, como digo yo, y para mí pues eso fue lo que más nos ayudó a poder enfrentarnos al resto, ¿no? Me gusta mucho, creo que es uno de tus cuñados que en el hospital te dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, no, que tienes síndrome de Down. Ah, pensaba que era algo grave. Sí, ¿no? Eso fue el hermano de mi marido que, bueno, estaban en Córdoba, en casa de mis suegros, mi suegra pues le llama a mi marido, la niña tiene síndrome de Down, tal, pues me imagino que mi suegra, pues como todos, pues el momento de bajón, de, bueno, ¿y qué va a pasar? Pues llorando, tal, llegan mis cuñados, se encuentran a mí. ¿Pero qué pasa? Claro, mi cuñado pensó, la niña se ha muerto desde el parto, o sea, el tal del drama, en el momento que nos pasó a todos, porque todos lloramos muchísimo porque, oye, es que es un shock, no sabemos qué nos va a suponer. Y claro, me dijo, no, tienes síndrome de Down, mamá. Me imaginaba lo peor. Y realmente, pues, y esto es algo, o sea, es algo muy, o sea, es algo que de eso se puede sacar mucho, y es que realmente cuando ves las cosas
con un prisma objetivo y cuando ves las cosas desde, pues eso, desde el optimismo y con cierta, sabiendo relativizar, ¿no?, la gravedad de cada situación, puedes sacar algo muy bueno de cada situación. Y en este caso realmente fue darnos cuenta de que el síndrome de Down no era algo grave, era algo diferente, era algo que no conocíamos, era algo que iba a suponernos probablemente más esfuerzos, más lucha, momentos probablemente también de inquietud y de miedo, porque luego te empiezan a decir que si hay que mirar el corazón, que si hay que mirar no sé qué, todo lo que puede ir asociado, ¿no?, patologías tal, pero lo que es el síndrome de Down en sí es que no tiene por qué dar miedo ni es nada grave. Implica que tiene una condición que les hace probablemente ir más despacio que el resto, pues igual sus límites están un poco más abajo que los demás, pero no tiene por qué ser algo malo, ni les va a impedir, sobre todo, ser felices, que para mí es lo más importante de esta vida. Claro, tú cuando te dicen esto, tú comentas en el libro que no conocías a ninguna persona con síndrome de Down. Entonces, claro, al principio es un poco la ignorancia, ¿no? Entonces sí que tienes ese miedo inicial que tú con el libro, parte del objetivo, que no es el único, luego lo hablaremos, que el objetivo es muchísimo más amplio, es ayudar a desterrar esos miedos. Has mencionado el tema de la salud, que es el principal, ¿no? Que no tenga enfermedades asociadas, pero luego creo que también hay un tema de, al principio, antes de saber qué es, el desarrollo, ¿no? Y luego la aceptación social. Sí, yo creo que, sobre todo en el momento que vivimos ahora mismo, o sea, yo creo que se ha evolucionado mucho, ¿no?, en tema de inclusión y de aceptación y demás, pero sí que es verdad que estamos en un punto que a mí, por un lado, me da la sensación de que también estamos un poco volviendo hacia atrás. Es decir, hace 40 años se veían muy pocas personas con, bueno, 40 o más, no sé, 60 años, ¿no?, a lo mejor, pocas personas con síndrome de Down por la calle, porque es verdad que una persona con síndrome de Down nació en una casa y no salían a la calle, no se les mostraba, no iban a los colegios, tal. Entonces, yo creo que ha habido una época en la que se ha evolucionado muchísimo, ¿no? La inclusión ha mejorado un montón en los colegios. O sea, tú misma dijiste que en tu colegio había personas con discapacidad y demás. Y ahora estamos en un punto que sí, que efectivamente se lucha mucho por las personas con síndrome de Down en el ámbito de la educación, en el ámbito laboral, en la sociedad en general, pero, por otro lado, hay muchísimos miedos que hacen que durante el embarazo muchas mujeres pues se puedan echar hacia atrás por este tema, ¿no? Por el hecho del síndrome de Down. Entonces, yo algo que busco con este libro es: oye, no temáis a esto, veréis que no es nada extraño, que no es nada raro, las personas con síndrome de Down crecen, andan, hablan, van al colegio, desarrollan una vida social, cada uno en mayor o menor medida, igual que todos, porque tú probablemente tengas una vida muy diferente a la mía en algunas cosas, ¿no? Y no todo el mundo llega a lo mismo, y no todo el mundo tiene que tener la misma vida, para quitar esos miedos y que vean que realmente pueden tener un desarrollo como cualquier otra persona. Y así, pues, aliviarlas a que si el día de mañana, oye, te enfrentas a un diagnóstico de síndrome de Down con el embarazo, de verdad no temas. O sea, tu hijo te va a hacer súper feliz, igual que los mismos hacen a mí, igual que cualquier otro niño sin síndrome de Down le hace feliz a sus padres, ¿no? Bueno, te has adelantado un poco una pregunta que tenía, que era, porque yo sé que te contactan, ¿no?, muchas mujeres que reciben el diagnóstico y están embarazadas, ¿no? Y ahora, ¿qué les dices? Bueno, pues yo, o sea, hay una frase que repito muchísimo, pero es que realmente creo que esto es pues algo que es importante, ¿no? Que es... o sea, antes de recibir ese diagnóstico, ¿cómo estabas? ¿No? Si fueras tú, ¿cómo estabas antes? ¿Estabas ilusionada? ¿Estabas encantada? ¿Estabas preparando el armario para tu niño? Pues ahora sigue igual, porque ese niño no ha cambiado. Lo que pasa es que tú desconocías algo importante, sí. O sea, no es como a lo mejor que si el niño va a ser rubio o tal. Pero es que el niño era el mismo antes. Entonces, pues, si él no ha cambiado, ¿por qué vas a cambiar tú? Bueno, tendrás que enfrentarte a esto que no conocías, hacerlo tuyo, asumirlo, conocerlo para ver en qué manera te va a necesitar tu hijo, ¿no? Porque a lo mejor tú te imaginabas que tu hijo te va a necesitar de una manera, pues no, pues igual vas a tener que profundizar y estudiar un poco más de lo que estabas estudiando con los libros de cabecera que se leen en algunas madres, ¿no? Pero al final la ilusión como madre, que no te la quiten, porque es que tu niño es tu niño, sigue siendo, o sea, es sangre de tu sangre, sigue en tu vientre, es el mismo. Entonces yo por ahí, porque al final, o sea, yo esto lo tomo como algo natural, o sea, al final las madres somos madres, no sabemos cómo van a ser nuestros hijos, no sabemos cómo el día de mañana se van a desarrollar, aunque nazcan sin síndrome de Down, qué les va a pasar en un momento X de su vida, ¿no? Igual se tienen que enfrentar a cosas que, oye, que nadie se imaginaba tampoco. Eso por un lado. Y luego, pues, lo que les digo es que realmente se tranquilicen, que vean a mis hijos, o sea, a mí me hizo especial ilusión cuando una madre embarazada de un niño con síndrome de Down me llamaba y me decía, pues que estoy muerta de miedo, la gente a mi alrededor, la verdad es que no me ayuda a tranquilizarme, me están diciendo cosas tal, me están diciendo que claro, que es que no va a ser feliz. Y dice, y es que yo veo a tus hijos
todos los días y los veo felices. Dice, principalmente los veo felices. Dice, pero es que luego veo a Marianita, que con 5 años se viste sola para irse al colegio. Y dice, mi hija de 5 años no se viste sola. Entonces, si tu hija Mariana con síndrome de Down se viste sola con 5 años antes de ir al colegio, ¿por qué no lo va a poder hacer el mío? Y si la mía, que no tiene síndrome de Down, no lo hace, resulta que es más feliz que Mariana porque tiene síndrome de Down. Dice, no, son 2 niños igual. Digo, pues ya está. Entonces yo sí realmente, mostrando mi día a día, ayudo a que la gente vea que son personas que se pueden desarrollar en el ámbito social como el resto y que además tienen el derecho de hacerlo, pues oye, ya estoy consiguiendo mucho, ¿no? Y esta chica, de hecho, que en principio iba a abortar, pues conseguí que no abortase y que cambiase su parecer y para mí fue una satisfacción enorme, claro. Sí, has hablado de... Antes has mencionado que antes pues, a las personas con síndrome de Down o a las personas con discapacidad en general, ¿no? A los hijos que nacían con síndrome de Down o con discapacidad, los escondían, ¿no? Hablamos de antes de... Sí, bueno, sí. no hace tanto, pero bueno, sí. Ahora hay mucha más visibilidad, se han ganado derechos, queda mucho por luchar, como ha dicho Nando. Y tú has dado un paso más y tú te has abierto tu cuenta de Instagram. Bueno, era una pregunta que te llamara más tarde, pero como has hablado de visibilizar, no hay mejor manera ahora mismo de visibilizar que en Instagram. Tienes 57 hoy. Seguidores. ¿Por qué? ¿Por qué crees importante dar este paso? Bueno, o sea, yo me di cuenta, cuando nació mi hija Mariana, yo tengo sobrinas ya más mayores, o sea, que vamos, mayores, casi de mi edad, que me decían, venga Mariana, abre una cuenta, Mariana es tan mona, es tan rica, vamos a enseñar felices que estamos todos con ella. Y yo decía, bueno, no lo veo necesario, hay muchísima gente que ya hacía esta labor y tal. Lo que pasa es que yo, cuando nació Jaime... Sí, tenemos que hablar del nacimiento de Jaime. Bueno, sí, esto ya lo... Pero yo ahí me di cuenta que realmente llamamos mucho la atención. O sea, nosotros íbamos por la calle, la gente veía pues, a un matrimonio joven, ¿no? Nació Jaime, yo tenía 30 años, 31. Y bueno, si me oye mi madre decir que era una madre joven, se ríe de mí, porque en fin, para ella casi era una vieja. Pero bueno, un matrimonio joven, tal, y claro, 2 niños con síndrome de Down, la gente veían a lo mejor primero a mi marido con Marianita de la mano y decían, no, qué mona, y luego me veían a mí con el segundo y decían, son más juntos, tal. Entonces yo dije, bueno, y no como algo malo, nunca me lo tomé como algo malo, pero yo me di cuenta de que realmente llamamos la atención y pensé, joder, pues si realmente resultamos atractivos por la curiosidad que podemos despertar, yo con esto puedo hacer algo bueno. Voy a utilizar esa atracción y esa curiosidad que siente la gente hacia mi familia por saber si son adoptados, si son gemelos, porque esta es la pregunta de todos los días. ¿Son gemelos? ¿Son mellizos? No. ¿Son adoptados? No. Pero entonces son la misma edad. Esto es, ¿no? Es muy frecuente. También llama la atención, bueno, porque sois muy atractivos. Tienes unos niños guapísimos, pero también porque es muy poco usual, claro, ¿no? Lo que comentaba. Claro, entonces yo ahí dije, esto tiene tirón. Y dije, bueno, pues voy a hacer algo bueno en pro del síndrome de Down. ¿Qué voy a hacer? Pues abrir una cuenta de Instagram en la que mostremos nuestro día a día al principio, ¿no? Y luego pues también aprovecho de vez en cuando de alguna reivindicación, atención temprana, que más. Y a ver si así pues consigo que la gente normalice, que la gente simpatice, empatice, que es muy importante. Y bueno, y poco a poco pues la cosa fue creciendo y pues a día de hoy somos 57.000 personas. Yo me imagino, no lo sé, no llego todos los días a 57.000 personas, pero como que llegue a unos cuantos y vean que mis hijos, pues eso, ¿no? Lo que decía antes, van a un colegio ordinario, van a un parque tal, Mariana va a sus clases de ballet con niñas sin discapacidad, tal, no sé cuánto, que se mueven como todos los niños, con sus limitaciones, pero que se mueven como todos los niños, pues ya está. Pues al final estamos llegando a la gente y la gente, pues cuando se encuentre con un niño con síndrome de Down, le tratarán con más naturalidad que a lo mejor antes de haber conocido a mis hijos, ¿no? Y ya pues eso, gente que me dice, no, es que yo gracias a verte a ti con tus 2 niños tal, si el día de mañana cuando sea madre pues tengo un niño con síndrome de Down, pues creo que no me va a costar tanto asumirlo como podría haber sido antes y tal. Entonces bueno, pues vamos calando un poquito a poco y la cosa va bien, la verdad. Bueno, hemos hablado del nacimiento de Mariana, no podemos dejar de hablar del nacimiento de Jaime. Bueno, es que eso fue un show. Fue 2 años después y de nuevo sorpresa, ¿no? Cuando crees que un poco de, bueno, yo ya está, ¿no? Igual, que luego vendría otra sorpresa que comentaremos. Pero eso es una lección de vida para todo el mundo, ¿no? De que no hay un cupo de sorpresas que te va a dar la vida. O sea, no es de, vale, ya está, me ha pillado un coche, venga, pues yo ya tengo sí, ya nada, no. Luego puede llegar el tren. Esperemos que no. No, o sea, lo de Jaime la verdad es que fue curioso porque, de hecho, mi hermana Blanca, cuando nació Jaime, me dice, pero ¿tú nunca pensaste que Jaime también podría tener síndrome de Down? Pues no, o sea,
tuve a Mariana con 29 años, ya fue algo bastante excepcional porque me decían, hombre, sois jóvenes, tal, no sé qué, bueno, pues ya está, trisomía libre, cuando te toca, cuando el síndrome de Down, que es la mayoría de los casos, ¿no? Es por el azar, pues ya está, o sea, no se me ocurre que con 31 voy a tener otro. Y la verdad es que hubo un momento que Jaime tiene una cosa que se llama arteria subclavia derecha aberrante, y es que pues una arteria pues sale de donde tiene que salir y va donde tiene que ir, pero hace un recorrido diferente. Y entonces en ese momento dijeron, bueno, igual esto podría ser algo, y luego me dijeron que no tiene nada que ver, que tal, y ya está. No tenía nada, ningún indicador, ningún marcador que podía sospechar que síndrome de Down. Entonces pues nunca me planteé hacerme ninguna prueba diagnóstica porque es que todo iba como tenía que ir de brazo. Y entonces claro, cuando nació Jaime y yo le vi, o sea, es que yo cogí a mi hijo, me lo puse encima y el pareto herido, dije, pediatra, por favor, que venga, que este es síndrome de Down. Además estaba solo, mi marido estaba en Dakar, en fin, fue todo como un poco así show. Fue curioso porque yo lo vi muy claro, después de verlo tan claro empecé a pensar, es imposible que tenga 2 hijos con síndrome de Down y los 2 estén igual de sanos. Entonces ahí empecé como yo en una fase de negación de decir, no, el niño no tiene Down, el niño no tiene. Y de hecho, lo que yo había visto tan claro al principio, dejé de verlo, o sea, los rasgos como que habían desaparecido. Y entonces yo llegué a la habitación, estaban ahí mis padres, lo comenté a mis padres, bueno, mi madre, la pobre, como mantequilla, se derritió. Pero sí que es verdad que Jaime fue un niño que, habiéndolo visto yo tan claro, ¿no? En el momento del parto, cuando se le fue suavizando todo la hinchazón, ¿no? Del parto y todo esto, era un niño que no tenía unos rasgos súper definidos de síndrome de Down. Entonces sí que es verdad que los pediatras, que venían 5 a verlo, porque claro, decían, no puede ser normal, una niña de esta edad con 2 niños con síndrome de Down tan seguidos, decían, es que realmente tu hijo despista un poco, ¿no? O sea, hay cosas que le vemos muy claras de síndrome de Down y al final, como solo se ve con un cariotipo, es un análisis de sangre que tarda unos días en llegar, pues al principio es todo en base a sospechas, ¿no? Entonces decía, pues hombre, hay cosas que sí, que las vemos muy claras, pues que hay otras que despistan un montón y no se ven tan claras. Entonces yo ahí pasé por una fase de negación pensando, no va a tener síndrome de Down, porque si no tiene síndrome de Down no va a tener ninguna patología asociada, lo cual es totalmente mentira, porque hay muchos niños con cardiopatía que no tienen síndrome de Down, ¿no? Pero yo pasé por ahí, pero nada, luego lo voy a ver y dije, este niño es más Down, tiene Down. Y bueno, dentro de todo sí que es verdad que el miedo que sentimos con Mariana por todo este desconocimiento sobre el síndrome de Down, sobre discapacidad, sobre cómo nos va a afectar nuestra vida, con Jaime fue súper fácil, porque no teníamos que aceptar eso, porque lo teníamos ya asumidísimo, aceptadísimo y formaba parte de nuestra maravillosa felicidad. Entonces, ahí está, empieza. Y entonces, realmente, yo a mi madre, que estaba hecha un plan, le decía yo, mamá, no te preocupes, tú tranquila, si miras Marianita, todo lo bueno que nos ha dado, o sea, lo mejor que nos ha pasado ha sido Marianita, pues oye, pues Jaime nos va a dar lo mismo. Y mi mamá, tú tranquila. Y mi madre era poco. Pero entonces fue más fácil en ese sentido aceptarme. Y luego enseguida nos dijeron que estaba como una pera, que estaba súper sano. Se aplaude. Y nos fuimos a casa enseguida y fue muy bien, la verdad. Hay un fragmento que pones en el libro de una de las creadoras de Barrio Sésamo, ¿Sí? Que tiene un niño con discapacidad. Sí. No sé si puedes contar ese símil que hace ella, porque de nuevo es algo aplicable a un hijo con discapacidad, pero es aplicable a cualquier cosa que te puede traer la vida. No sé si puedes explicar ese símil y por qué. Voy a intentar resumir. Bueno, esto, muchos padres, los que tengan aquí algún hijo con discapacidad, seguro que han leído muchas veces, habla de un viaje a Italia, ¿no? O sea, que dice que la paternidad es como un viaje a Italia, que tú planificas, compras unas guías maravillosas, aprendes 4 frases en italiano, te imaginas en Venecia con las góndolas, todo maravilloso, y de pronto, pues cuando estás en el avión, te dicen, miren, no se puede aterrizar en Italia por no sé qué problema, nos vamos a Holanda. Y dices, ¿Holanda por qué? Si yo no iba a Holanda, yo me iba a Italia. Entonces llegas a Holanda y llueve, y no hay góndolas, y es todo, yo qué sé, por los holandeses, el holandés no es tan bonito como el italiano y tal, que se me mata. Y dice, y sin embargo, después de un tiempo, cuando empiezas a descubrir Holanda y empiezas a comprar las guías, te das cuenta que en Holanda hay unos molinos maravillosos, que hay quesos riquísimos, que Holanda es verde, que hay tulipanes, y empiezas a ver lo bonito de Holanda, ¿no? Pues ella dice, pues con los hijos con discapacidad es igual. De primeras, o sea, tú imaginas la paternidad, la idealizas, de pronto te das cuenta de que tu realidad no es esa ideal, que para nadie lo es en realidad, no, para nadie porque la vida perfecta no existe.
y te topas con la discapacidad, que es tu realidad, y de primeras piensas, qué horror, esto va a ser todo gris, todo gris, todo gris, de repente dices, oye, pues no es malo, al revés, esto puede ser rosa, puede ser verde, puede ser tal, y realmente a mí mis hijos me han abierto los ojos. Hay una cosa que ella dice que a mí, yo por ejemplo, o sea, ella acaba diciendo, siempre vas a tener la espinita de no haber viajado a Holanda, a Italia, pero ha sido capaz de aceptar que ese viaje a Holanda también es una muy buena opción. Yo esa parte la borraría. En mi caso, yo no me arrepiento de no haber ido a Italia, porque yo, o sea, mis hijos realmente han completado mi proyecto vital, han hecho real mi sueño de ser madre y no siento ninguna carencia en ese sentido. Pese a todo lo que hemos tenido que cada día tenemos que ir luchando, ¿no? y por muchos motivos, pero en ningún momento, o sea, es que no les quitaría su cromosoma en ningún momento. Ahí, en eso que has dicho ahora, creo que está la clave entre el acto se llama abrazar y aceptar la realidad. Entonces, esa aceptación, que de nuevo, insisto, es aplicable a si tienes un niño con síndrome de Down, un niño con discapacidad o a cualquier cosa que te pase en la vida, ¿no? Esa es como una filosofía. A todos los que la vida nos ha traído sorpresas no agradables, y al final eso nos ha pasado a todos, bueno, agradables o sorpresas, ¿no? Has de trabajar la aceptación y a veces cuesta hacer distinguirlo de la resignación, que sería ese de, bueno, no iba a Italia, es olvidarse de Italia, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese matiz? ¿Cómo lo explicarías tú? Ya, igual es metafísica, ya hablas de ¿no? Sí, no sé, es que claro, esto es como algo que creo que también lo digo, pues aprovechando ese símil que cuento, ¿no? Es para explicar que también hay muchas mujeres que dicen que tienen que pasar por un duelo, ¿no? Del hijo no nacido para aceptar al hijo que ha llegado. Yo es que he tenido la suerte de no tener que pasar por ahí. Entonces, en nuestro caso, porque hablo por mí y por mi marido, porque creo que para él ha sido igual, ha sido muy natural. No hemos tenido, sí, no ha habido un sentarnos, venga, vamos a enfrentarnos a esto, vamos a... No, o sea, desde el primer momento lo abrazamos, lo hicimos nuestro y formó parte de nuestra vida con bastante naturalidad. Ojo, que lloré muchísimo. O sea, yo con Mariana lloré, me deshidraté y tal, porque claro, o sea, es un boom que llega a tu vida, es algo que te descuadra, es algo... Porque, pues sí, pues yo me imaginaba, siempre he querido ser madre y yo sabía que iba a ser, no me preguntes por qué, yo sabía que iba a ser madre. Pero mi idea era, pues yo qué sé, pues igual tengo 4 o 5 hijos, yo al principio me animaba mucho, o sea, pequeña de 8, me parece lo más habitual. Y ahora pues sí, pues mis esquemas han cambiado, o sea, o sea, mis hijos me exigen una dedicación que ya lo de 5 o 6, sí, no me apetece tanto, ¿no? Pero sin embargo, pese a ese cambio de esquema, pues lo que decía, ¿no? O sea, yo lo que yo quería lo tenía. Entonces, yo creo que al final se trata también mucho de intentar no planificar demasiado para no tener que creer que renuncias a algo, porque al final no es una renuncia. O sea, hay muchas cosas en la vida que no se eligen, que van surgiendo, y al final es una cuestión de actitud. O sea, ahí está el matiz. O sea, yo creo que el matiz es, yo quiero ser feliz, yo quiero realizarme como persona, y yo me realizo como persona con el camino que voy andando, pero es que el camino lo voy andando, no lo voy haciendo, ¿no? No lo voy construyendo yo. Entonces, si tú de cada cosa sabes sacar lo bueno y vas cogiendo todo lo bueno, abrazando lo que te va viniendo para hacerlo tuyo y así hacerlo mejor, pues vas fluyendo. No sé si he sabido contestar. Sí. No, pero es que es difícil, porque, difícil. Bueno, yo me he visto ahí, ¿no? Que no, hay que aceptar, y como, entonces me resigno. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo no es lo mismo? Pero sí, llega un momento que lo ves, lo entiendes. Sí. Volviendo un poco al tema del síndrome de Down, una de las cosas que importantísimas es la estimulación temprana. Tú lo has mencionado antes, que es lo primero que te empiezas a informar, además es temprano, o sea, tienes que hacerlo cuanto antes. ¿Cómo crees que está organizado a nivel estatal esta respuesta para los niños? Porque tú has vivido en varias comunidades, prevés que te vas a tener que trasladar por el trabajo de tu marido. No sé si se le da la importancia que tiene desde las instituciones, si están las asociaciones y fundaciones allí respaldando, gracias a Dios, o
Pues yo creo que se le tendría que dar bastante más importancia de la que se le da. A nivel, o sea, al final yo creo que la atención temprana, lo que funciona hoy, funciona en gran medida por asociaciones y fundaciones de las que tiran padres de hijos con alguna discapacidad y porque gracias a Dios hay gente con muchísima vocación. De terapeutas ocupacionales, psicólogos, fisioterapias que se especializan en atención temprana y saben muchísimo de esto. Es tremendo porque, o sea, por un lado, y es verdad, hay que decirlo también, por un lado tenemos la suerte de vivir en España, ¿no?, los que vivimos aquí, y contar con algunos recursos públicos, porque esto no pasa en todos los países. En Francia es complicadísimo, por lo visto, además te exige una cantidad de burocracia. Si aquí nos quejamos, o sea, lo de allí, por lo visto, es tela marinera. Y en otros países directamente no hay, o sea, tú llegas, pagas, en Inglaterra es todo privado, creo. Y aquí, bueno, pues tenemos ayudas, la atención temprana está financiada, según en qué comunidad autónoma, hasta una edad u otra. En la gran mayoría hasta los 6, pero en algunas hasta 3. En Canarias no existe el programa de atención temprana como tal. Eso depende de la derivación de médicos, si tienes que ir como renovando, tal, no sé qué. Y, por ejemplo, ahora, yo no lo sabía, pero en Mallorca hasta hace unos años, la postemprana, que es la que va después de los 6, estaba financiada y fue después cuando se quitó, cuando nació Taunimes, ¿no? Que me he enterado bien. Y me ha llamado la atención porque en España, en el resto de comunidades autónomas que yo sepa, nunca se ha financiado la postemprana. O sea que encima, para un sitio en el que hay, ¡pum!, van para atrás. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que seguir reclamándolo. Hace poco lo hablaba con mi marido que vamos a tener que crear un movimiento o algo así para pedir esto con más fuerza, porque realmente al final son tipo de terapias ya no la temprana, sino que las personas que nacen ya con una discapacidad, que se reconoce esa discapacidad desde el primer momento, se sabe que la gran mayoría van a necesitar un apoyo terapéutico durante prácticamente toda su vida. Entonces, si esto se sabe, ¿por qué no se destina más dinero tal? O sea, porque al final, yo también lo digo, los que nos vamos a poder permitir luego pagar unas terapias por privado, pues oye, somos unos privilegiados, ¿no? Luego hay becas, sí, o sea, están las becas de educación de alumno con necesidades educativas especiales o específicas o ya no sé. Necesidades específicas de apoyo educativo. Esto. Que te dan una beca para los logopedas, para no sé qué, pero en muchas ocasiones a veces no son suficientes, ¿no? Entonces la gente que no tiene recursos pues se queda fuera. Y luego ya el tema de, según en qué comunidad autónoma, pues lo que te comentaba ayer, ¿no? Si estás en Madrid, nace el niño y probablemente hasta que no tenga 1 año y medio no te dan la plaza pública de atención temprana, y durante ese año y medio, ¿qué haces? Porque nosotros que podemos pagarlo, pues fenomenal, pero los que no pueden pagarlo, ¿qué hacen? Ese año y medio tal, a lo mejor padres a lo mejor con una formación pues más limitada, un nivel cultural tal, a lo mejor si no hablan el idioma local, no sé, que se complica mucho el tema. Entonces es tremendo, porque realmente en ese año y medio, tanto que te hablan de la plasticidad del cerebro y todo esto, que son los meses en los que más aprenden y los que más tal, y no pueden acceder a eso, pues es tremendo. Entonces habría que, yo creo, destinar mucho más recursos, mucho más presupuesto a esto para que los niños accedan más rápido. Y armonizar, ¿no? Igual entre bueno, y luego, efectivamente, y luego igualar. Hay un derecho del menor que se supone que es superior a todo, ¿no? Eso es, y luego igualar por un lado que sea iguales para todos, iguales hacia arriba, no hacia abajo, no vayamos todos a 3 años, ¿no? Y luego facilitarlo, porque nosotros efectivamente, que nos hemos ido cambiando de comunidades autónomas, tener que volver a hacer todo el papeleo desde cero me parece alucinante. Cuando mis hijos nacen, tienen un cariotipo y ya desde el día 5 de vida se sabe que tienen síndrome de Down. Sí. Entonces yo, por ejemplo, tengo que llegar a Andalucía y vuelta a hacer el certificado de discapacidad, el reconocimiento, no sé qué, de dependencia, pues todo de cero. Y eso que entre administraciones autonómicas no haya comunicación, pero chica, esto es como si te vas a Francia casi, o sea, igual. Bueno, que hay esa reivindicación. Poco a poco, sí. Otro tema que tocas en el libro es el de la educación inclusiva, ¿no? ¿Tú por qué la defiendes? Bueno, yo creo que la educación, sobre todo en las edades más pequeñas, ¿no? Más tempranas, yo creo que es muy beneficioso para las personas en concreto con síndrome de Down, que yo es lo que me toca y tal. A mí siempre me han dicho que aprende muchísimo por imitación. Entonces, claro, si su estímulo es de niños que no tienen discapacidad y que por tanto van un poco por delante, ¿no?, en su desarrollo, ellos van a recibir muchísimo. Y luego, por otro lado, creo que también mis hijos aportan muchísimo en el aula, porque ya son niños que se están criando en un ambiente que normaliza la discapacidad. Y entonces el día de mañana serán adultos que
pues sepan tratar a una persona con discapacidad sin prejuicios, sin miedos, porque es que yo, y además lo digo en primera persona, yo igual antes de tener a mis hijos, si me tenía que poner a hablar con una persona con síndrome de Down, igual intentaba evitarlo porque no sabía cómo hacerlo, o sea, sin bromas, porque es que es verdad, no nos han educado en eso, no sabemos cómo hacerlo, y ojo, es que como cualquier otra, ¿no? Entonces yo creo que realmente en los colegios tal, al final es una representación de la sociedad. Y en la sociedad cabemos todos y estamos todos, entonces y tenemos que aprender a convivir los unos con los otros. Entonces esto, si se hace desde pequeñitos, es mucho más fácil. Y luego aparte que es un derecho que ellos tienen a poder estar pues, en un colegio ordinario como cualquier otro, ¿no? Lo que pasa que esto es lo perfecto y es idílico, pero es que pasa como con la atención temprana, hace falta muchísimos recursos para que esta educación inclusiva sea buena, o sea, porque yo encantada de que mis hijos compartan aula con cualquier otro niño, ¿no? El beneficio puede ser muy bueno, pero yo quiero que mis hijos también aprendan a leer y tal, no sé qué, hasta donde ellos puedan, pero claro, para eso necesitan unos apoyos X. Si esos apoyos no nos los facilitan, pues la inclusión es así, así. Claro. Pero yo siempre digo, esto no quita o sea, esto no quiere decir que esté en contra de la educación especial, que creo que también es un derecho de elección, que creo que los padres, o sea, al final yo creo que los padres tenemos que elegir la educación que en cada momento creemos que es más conveniente, porque que tú vayas al principio a la educación ordinaria inclusiva no significa que a lo mejor yo dentro de 10 años considere que es el momento en el que Mariana a lo mejor le convenga más pasar a educación especial, porque creo que ahí va a recibir una mejor, o sea, una educación más adaptada a sus necesidades. Sí, la educación inclusiva en ese momento ya ha mejorado muchísimo y tiene unos apoyos magníficos, pues igual no le hace falta, ¿no? Pero bueno, luego también hay muchísimos tipos de discapacidades, o sea, esto es como todo en la vida y cada cual necesita unas cosas. Entonces yo creo que la convivencia de ambas puede ser muy buena. Y al final la inclusión, porque esto es algo importante, la inclusión no solo existe si existe en el colegio. O sea, la inclusión real empieza cuando todos los que estamos en la sociedad somos capaces de aceptar que todos formamos parte de esta y que cualquier persona tiene dignidad como tal solo por el hecho de ser, y entonces tiene el derecho a sentirse partícipe de la sociedad y a estar incluida en ella. Entonces esto ya es algo ya más educación social y no solo del colegio, ¿no? ¿Cómo? Entiendo que la experiencia que estás teniendo tú con la educación inclusiva de tus hijos es buena, ¿no? Yo de momento estoy muy contenta, sí. ¿Qué te cuentan ellos del colegio? ¿Qué te cuentan los compañeros? Bueno, yo fui a un colegio que hacía educación inclusiva, entonces yo sé lo que es. Claro. Y era, para nosotros, era espectacular. Claro. Entonces, no sé, como familia, ¿cómo lo veis? Yo siempre cuento una anécdota y es que Mariana, cuando vivíamos en Zaragoza, Mariana en su primer colegio, 3 años, ¿no? Mariana yo creo que ahí diría papá, mamá, agua y poco más, o sea, chapurreaba y luego hablaba en su idioma, como digo yo, pero... Y entonces había una niña de su clase muy graciosa que la quería muchísimo, Candela, jugaba un montón con ella y salía de clase desesperada y me decía, es que Mariana me habla y yo no la entiendo. Y yo, no te preocupes, yo tampoco la entiendo. Y digo, ¿sabes qué pasa? Que es que Mariana aún no ha aprendido a hablar y no sabe hablar, entonces claro, ella quiere hablar pero no sabe hacerlo. Ah, vale. Bueno, pues entonces intentaré entenderla, ya está, se quedó tranquilísima y ya está. Pero me hizo gracia porque esa niña, o sea, ya tenía un interés tremendo por entenderla porque decía, oye, pues si entiendo al resto, ¿por qué a ella no? Y entonces a mí mucha gente me dice, no, pues claro, es que está fenomenal que vaya a colegio inclusivo porque total, a estas edades como no se enteran, y yo, no, ojo, se enteran de todo. O sea, el año pasado, por ejemplo, Mariana, en su clase tenía una íntima amiga, Noa, que sabía perfecto, o sea, Mariana sigue sin hablar con fluidez, su padre y yo le entendemos bastante, pero la gente que no la conoce, o sea, tiene ya pues, su forma de decir algunas palabras, ¿no? Pero Mariana, por ejemplo, a nivel de autonomía está muy bien, pero cada vez que iba al baño aprovechaba, se escapaba, se escondía, la profesora con una angustia tremenda porque la niña no aparecía. Entonces, Noa, su íntima amiga, dijo, bueno, pues yo la acompaño al baño. Y yo luego la cojo la mano y digo, no, Mariana, que hay que volver a la clase. Entonces, esta niña no es que no se diera cuenta que Mariana, no, o sea, era perfectamente consciente de que a Mariana había que después ayudarla a volver a la clase porque si no, no era consciente de que tenía que hacerlo y se iba. O, yo qué sé, pues para coger al principio, yo qué sé, cosas típicas, el sistema motor fino, o sea, la motricidad fina, les cuesta muchísimo a ellos, al final el tono muscular es más bajo, tal. Entonces, para coger, yo qué sé, pues cosas así, el abrigo de la percha, cosas así,
pues siempre les han ayudado, porque se dan cuenta de que, aunque sean de su edad, pues no son capaces de hacer las mismas cosas que ellos porque su desarrollo es más lento, ¿no? Entonces, eso está fenomenal, porque al final lo que hacen los niños es, sabiendo que ellos tienen unas limitaciones X, les ayudan, les dan las herramientas que ellos pueden necesitar para que vayan al mismo ritmo de la clase. Y esto es lo que yo quiero en los adultos. O sea, yo quiero que la sociedad dé a las personas con discapacidad las herramientas que precisen para que su autonomía sea mayor y sea toda la posible. Y así puedan desarrollarse lo más plenamente como personas y puedan ser lo más autónomos posibles. Y en eso consiste todo. O sea, es que no es muy complicado. Así, en la teoría. Deberíamos poner a los niños a gobernar el mundo, pues de verdad, ¿eh? ¿No? Hay cosas que aprendes muchísimo de los niños. Hemos dicho que uno de tus objetivos del libro era esto, quitar miedos, eliminar miedos, estereotipos, pero no solo, ¿no? Tu libro quiere ir mucho más allá, ¿no? Y no solo va para padres de niños con síndrome de Down, no solo va para padres, yo digo que va para toda la humanidad, ¿no? ¿Cuál era el objetivo tras el libro? Bueno, o sea, yo al final, sí, o sea, lo que quiero transmitir es que la felicidad no tiene cromosomas, que es el título, ¿no? Pero ya el cromosomas lo podemos quitar y podemos sustituirlo por condiciones, por situaciones, por cualquier cosa que te pasa. O sea, yo me considero una persona, por la forma en la que me he educado, y yo en este sentido me considero muy privilegiada, y creo que mi hermana que está por ahí también es así, nos han educado de una forma que nos han enseñado a disfrutar de la vida. Disfrutar de las pequeñas cosas, disfrutar de, aunque no tengas, o sea, yo qué sé, yo con mis padres me iba de excursión, mis padres nos levantaban un domingo a las 5 de la mañana para irnos de excursión a Teruel, por ejemplo, con bocatas de tortilla. Pues a mí esa bocata de tortilla, o sea, me parecía la bomba, de verdad, y son tonterías, pero cuando te educas de una forma tan sencilla y disfrutando tanto de lo pequeño, ¿no? Luego aprendes a apreciar mucho más lo que es más importante y lo que no es tangible. Entonces, y por supuesto, que es lo más importante, creo que es una forma que te ayuda que te prepara a enfrentarte a situaciones que salen de tus esquemas, ¿no? Que te ponen un poco en una situación de incómoda. Yo creo que vamos, creo no, estoy convencida, gran parte del cómo me tomé yo el primer diagnóstico de síndrome de Down de mis hijos fue gracias a cómo mis padres me han llevado en la vida, ¿no? Y al final yo lo que quiero transmitir es eso, que al final, si tú quieres ser feliz, realmente puedes serlo. O sea, yo he conocido a gente con unas circunstancias complicadísimas, pero complicadísimas de vida, que están siempre con una sonrisa, y no una sonrisa falsa, no, una sonrisa sincera. O sea, yo tengo una tía que la nombro en el libro también, que tiene 4 hijos, su segundo hijo es de mi edad, con un autismo brutal. Es la persona, es que no sé si más feliz, pero es una persona que siempre he visto feliz. Yo no me había dado cuenta hasta que empecé a escribir artículos tal, de lo mucho que a mí me ha ayudado a ver a mi tía así. Y le debo muchísimo, porque es que realmente es que lo que es una pena es que a veces hay gente que se tiene que ver en una situación un poco, ¿no?, así, para poder ver más allá. Pero por eso también escribí el libro, ¿no?, para que la gente se dé cuenta antes, o sea, que no hace falta verte en una situación un poco complicada para poder apreciar, yo qué sé, el día a día de tus hijos, o cualquier cosa, no de tus hijos, de tu día en general, porque es que la vida realmente merece la pena cada segundo vivirla. Para mí la vida es un regalo y creo que de cada día se puede sacar algo bueno. Entonces, vamos a aprender todos a disfrutar, por favor, y realmente es que de verdad la felicidad todo el mundo puede, al final, al alcance de la mano. Lo que pasa es que hay que querer ser feliz. Hay gente que le viene una maldada y lo que hace es hundirse y volver a preguntarse ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? A mí esto me lo han preguntado más una vez. ¿Me has preguntado por qué a ti? Pues no. ¿Por qué no voy a hacer? ¿Por qué no iba a ser a mí? O sea, ¿por qué iba a ser a otro y no a mí? Si a mí esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, pues ya está. O sea, realmente no es ni porque a mí, ni porque esto, sino esto es mío, pues yo con esto voy a cambiar el mundo. Y ya está. Es una cuestión de actitud. Me parece un final excelente para esta parte. Además, ya tenía miedo de que viniera alguien a reírme porque me habían dicho 50 minutos. Bueno, es que yo pensaba un poco. Yo también. Y bueno, tenemos un turno para preguntas del público y hay tantísima gente que yo quiero pensar que habrá preguntas, porque si no nosotras seguimos, que tenemos mucho peligro. ¿Nadie quiere preguntar nada? Hay micrófono. No, pero no funciona. Bueno, pues no sé qué pasa.
¿No? 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 Venga. Una valiente. A ver si A funciona. ver, bueno, antes no funcionaba. Ahora parece que sí. Sí, a ver, sí, mira. No. No va. Es que es como si esto se va para. Sí, así pero no. Hacemos algo nosotros. Ahí. Aparte de quedarnos así. Dale. Uh-huh. El duelo no solo es por la muerte de un familiar querido, es por la pérdida. Entonces tú has dicho que en ningún momento te has planteado el tema del duelo porque realmente no has perdido nada. Que es importante esta aceptación, o sea, que no hay que pasar por un duelo para aceptar una situación. Claro, o sea... A ver, así. A ver, que quien tenga que pasar por el duelo, que pase por el duelo. O sea, es bueno, me refiero. Hay gente que realmente lo ha sentido así y es importante reconocer esa fase para luego terminarla, ¿no? Y empezar a disfrutar de lo que tienes delante. Yo es lo que he dicho, o sea, yo realmente me siento afortunada por no haber pasado por ahí, pero es porque esa es mi forma de ser. Viene mi marido, o sea... ¿Ahora? Bien. O sea, realmente eso, O sea, yo lo he vivido... y lo he sentido como un regalo. El ser así, porque es que es algo que yo no he tenido ningún mérito, ¿no? en no tener que pasar por Esa esa fase, porque simplemente lo sentía así. Pero bueno, es que hay gente que realmente tiene que pasar por esa fase de aceptación. Pero... sí, que decía que realmente hay gente que tiene que pasar por esa fase. Ya está. Ahí que hay gente que tiene que pasar por esa fase de aceptación, hay gente que necesita ayuda externa y no pasa nada, es igual de válido, luego van a querer a su hijo igual y pasarán su vida felicísima, ¿no? Lo que pasa es que yo insisto que para mí fue una suerte no tener que pasar por ahí, porque debe ser algo muy duro. Yo entiendo que tener a tu hijo en brazos y decir, esto yo no es lo que esperaba, tiene que ser muy duro para una madre. Y luego, de hecho, muchas dicen, joder, qué pena me da haberme sentido así cuando realmente mis hijos me están dando lo mejor que tengo. Entonces, claro, es como una pescadilla que muerde la cola y que parecía que no se va a acabar, pero luego se acaba y pasan de ahí y se acabó, ¿no? Y disfrutan muchísimo de maternidad igual que yo. Entonces, bueno, pues para mí fue una suerte. ¿Alguien más que pregunta algo? Pues, a ver... Yo no era una pregunta que te quería hacer, sino era lo que tú has comentado antes de la anécdota del viaje a Italia a Holanda. Yo quería decir que todos los que somos padres pensamos también que vamos a ir a Italia y luego la realidad es que no vamos a Italia. Luego resulta que estás agotado todo el día, ¿no? Sí. Y Italia no lo ves. Creo que ningún padre, porque claro, haces una expectativa, mis hijos serán así, harán esto, tal, y luego la realidad no tiene nada que ver. Justo. Yo esto lo digo mucho, ¿no? Que cuando recibes el diagnóstico de un hijo con síndrome de Down, pues claro, es una sorpresa, efectivamente, es algo que no te esperas. Pero es justo lo que tú acabas de decir. Digo, bueno, yo estaba algo que yo no sabía, pero es que el que se cree que su hijo va a ser médico, cirujano, yo qué sé qué, luego el niño le sale de letras, pues fíjate tú, qué faena, ¿sabes? O sea, es que realmente no se puede planificar en la vida nada porque no sabes lo que va a pasar. Y al final se trata, pues eso, de ir disfrutando del camino porque como no sabes, disfruta el día de hoy y ya mañana veremos lo que pasa, ¿no? Efectivamente. Creo que Eugenia, ¿te querías contar algo? No te arrepientas. Ahora la persona, ¿vale? No, a mí me interesa mucho la figura del padre, de los niños con... La figura del padre. Has tratado a muchos padres. Tú tienes un marido... Mi marido es excepcional. ¡Que salude!
yo he visto, yo creo que no es una cuestión de padres o madres, o sea, yo he visto casos que les ha costado más a las madres que a los padres, los he visto. En mi caso sí que es verdad que yo creo que, o sea, yo hablo mucho más con madres, pero porque al final las mujeres verbalizamos más, creo, y sentimos como más esa necesidad. Pero bueno, por ejemplo, el caso que he hablado antes de la chica esta que me llamó, ¿no? que estaba el niño con síndrome de Down y que al final pues cambió de parecer, ver a mis hijos, no sé qué. Yo ahí lié a mi marido para que hablase con el padre también y estuve hablando bastante con él. Yo creo que es más una cuestión de carácter, de forma de ser, o sea, que hay gente que tiene más facilidad a aceptar la discapacidad que no tanto una cuestión de sexo, ¿no? De padre o madre. Lo que pasa es que eso, que yo creo que las mujeres pues sí que verbalizamos más, somos más de pedir ayuda si la necesitamos y a lo mejor no somos dos camas, pero bueno, tendré que contestar él. O cualquiera de los padres. Pero en fin, yo creo que sí que al final es un poco una cuestión más de carácter que de otra cosa. Hola. A ver, el micrófono, bueno, es que no funcionaba el micrófono, no sé si... A ver, pregunta. ¿Cómo los cuidaría? ¿Cómo los cuido? Pues como cualquier otro. Yo lo que pasa es que como mis dos hijos tienen síndrome de Down, no sé cómo cuidaría a uno sin síndrome de Down. Pero yo creo, intento cuidarlos como cuidaría a cualquier hijo sin síndrome de Down. Los intento educar como... Vamos, es que no se me olvida que tienen síndrome de Down mis hijos. O sea, yo cuando me levanto por las mañanas y Jaime no me obedece, le regaño porque no me obedece. Cuando la otra me dice que quiere desayunar chocolate, le digo que no. Igual que haría, pues, y les intento sobre todo educar en los valores que yo creo que son los más importantes y que es en general como me han educado en mi casa. Al final, yo creo que tendemos mucho, ¿no?, a hacer en la casa de uno lo que ha visto en casa de sus padres, si lo considera bueno, y estás en mi casa y pues les intento educarlo. O sea, yo lo que espero es que el día de mañana sean buenas personas. Si consigo eso, lo he conseguido todo y que sean felices. Entonces intento cuidarlos para que sean muy felices. ¿El qué, perdón, que no lo he oído? ¿Con mi marido? Pues igual, o sea, al final yo creo que entre los dos intentamos cuidarlos lo mejor posible y no sé, tampoco lo he pensado mucho. La verdad, si hay alguna diferencia con respecto a su cuidado de síndrome de Down. Yo creo que lo importante es que los padres tengamos la misma idea de educación. Y como él y yo estamos de acuerdo, más le vale estar de acuerdo conmigo, pues intentamos educarnos lo mejor posible entre los dos. Porque muchas veces soy yo la mala de la película. Permite que sí. ¿Sí? ¿Cómo se llevan entre ellos? Ah, mira, esta pregunta me encanta. Me encanta porque se llevan como hermanos. O sea, hay momentos, ahora están en un momento en que ya han empezado mucho a jugar juntos y tan pronto juegan fenomenal como que de pronto se están dando tortas porque uno le ha quitado al otro algo. Entonces, esto es algo que cuando nació Jaime, por un lado, la expectativa, ya sé que digo que no se tienen que hacer planes, pero al final sin querer se hacen, ¿no? La expectativa un poco que teníamos con él era: va a ser el gran apoyo de Mariana, va a ser su gran estímulo, va a ser el que la defiendas en algún momento, alguien se meta con ella en el coche, cosas de estas. Y claro, nace Jaime, tiene síndrome de Down, y ahora esa figura que, ¿dónde se queda? Y se muere si me dice hola. ¿Vas a hablar? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Tú cómo te llamas? Jaime Ojeda. De la apellido. Ugarte, eso. Total, que entendí algo que era mucho mejor, y es que realmente iban a tener una relación de iguales. Y esto me encanta, la verdad, porque es que realmente, o sea, no, pues son como yo, la misma relación que tengo yo con mi hermano, creo que la van a tener ellos. Entonces es guay, ¿verdad? Como le dejemos, está así toda la tarde.
Ya muy interesante. ¿Cómo estás? No, un poquito, sí. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Puedo seguir yo? Gracias. Ya hemos acabado. Oye, ya. Así calladito ahora, ¿vale? Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. ¿Cómo te llamas? Díselo. Dilo bien. Jaime. Dime, llamo Jaime. Jaime se llama. Ugarte. Que quede claro, la madre. Sí. Bueno, yo creo que ya. ¿Nadie quiere preguntar nada más? A mí me ha quedado una pregunta pendiente porque soy periodista, es mi vicio. Antes has hablado de que es esto, tú has tenido suerte porque tenías mucho hecho, ¿no? Con tu actitud, tu manera de ser, gracias a la educación de tus padres, eres disfrutona. Entonces, no te ha costado lo de la aceptación y ser feliz, ¿no? Pero, ¿crees que eso se puede aprender? Gente que a lo mejor no... ¿Crees que se puede...? Yo creo que sí. Yo creo que... Perdón. Vamos, no tengo ni idea de psicología, ¿eh? Ni más de estas. Pero yo creo que... Yo creo que sí, que en temas de actitud y de cómo ver la vida, yo creo que es algo que se puede trabajar. Y de hecho hay mucha gente, ¿no?, que se dedica a esto, a hacer ver a la gente que... Ahora está súper... Oye, me estás quitando el agua. Ven con mamá. ¿Veis? Te tengo que educar, me contesta. Que yo creo que sí, que al final es algo que sí que se puede ir trabajando poco a poco. Ahí ya. Y de hecho eso es lo que decía, ¿no?, que hay gente que al final se dedica a enseñar esto a otras personas. Entonces, bueno, poco a poco, es que no me deja hablar. No, el próximo libro... ¿Me va a escribir él? Sí. Sí, con la tragedia. Llamen a seguridad. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿estáis seguros? Ahí estamos. Yo simplemente quiero darte las gracias, tanto en nombre de Albo como de la Unimés. Y a mí me gusta lo que has dicho de que cuando hablabas de la educación en los colegios, pues la libertad total, tanto una como otra son correctas. Totalmente. En un momento dado, los padres lo saben, aunque a veces las administraciones orientan o desorientan a los padres, pero creo que quien tiene que tomar la decisión son los padres. Y nada, esto creo. Y luego también me ha gustado mucho lo que has dicho de normalizar. Yo también, bueno, que tengo un niño con síndrome de Down, y antes de tener a Miguel, pues eso, veías un niño con síndrome de Down o cualquier persona con una discapacidad, te alejabas un poco de él. Sí, vamos a ver. Pero no por nada, porque a veces gente pues dice, oh, el otro día una señora mayor, oh, qué niño más bonito, cuánto sabe a pesar de la gran enfermedad que tiene. Y es bueno, vale, sí. Pero era una señora de 90 años y le vas a explicar si la enfermedad o no la enfermedad. A mí con Mariana, me acuerdo perfectamente. Me había dado cuenta que estaba puesto tiempo. Salíamos, no sé dónde estábamos, pero se acercó un niño con su madre, ¡ah, qué bonita! Y dice el niño, mamá, ¿qué le pasa? Y dice la madre, es que está enfermita. Y yo doy muy educada y dice, no, además una chica joven, dice, no está enferma. O sea, mi hija no tiene ningún problema de salud, está perfectamente sana. Le digo, mira, mi hija, yo explicando al niño con toda la naturalidad, le digo, tiene una cosa que se llama síndrome de Down y hace pues que vaya más despacio, aprender a andar más despacio, aprender a hablar más despacio y toda la vida será más despacito, pero no está enferma. Ya parece que luego a la madre sí que le cuente los cromosomas, pero sí, al final eso también es importante, ¿no? El eliminar falsos mitos, que si es una enfermedad, que si es una gran discapacidad, que si no pueden hacer... O sea, yo, no sé si habéis leído el libro de Mi hermano persigue dinosaurios, del chico italiano, hay cosas que están muy bien, pero a mí me sorprendió mucho porque el autor y su hermano en cuestión son jóvenes, o sea, no sé si tienen ahora pues 25 y 20 años, algo así, ¿no? Y, o sea, hace 20 años el padre
de los protagonistas, cuando nació el niño con síndrome de Down, le dijo a los hermanos: bueno, vuestro hermano, que sepáis que tiene una cosa especial, va a ser como un superhéroe de tal no sé qué, ¿no? Intentando explicar, y dijo: pero habrá cosas que no puede hacer, como por ejemplo montar en bici. Yo leí eso y me quedé un poco pegada y digo: pero ¿y por qué no va a poder montar en bici? O sea, a lo mejor no puede montar en bici, pero a lo mejor sí. O sea, mi hija Mariana tiene 6 años y está pedaleando con rodines, pero como todos andará. Pero quiero decir, o sea, ya muchas veces, o sea, pensé, qué raro, pues eso, ¿no? Que hace 20 años se dijera eso, igual es que realmente no estábamos tan bien en temas, o sea, tan bien orientados como estamos ahora, pero realmente creo que es importante ir eliminando todos esos falsos mitos para que realmente la normalización sea cada día más certera, ¿no? Y al final, sobre todo, enseñar a la sociedad que los límites no los tenemos que poner el resto, sino que los irán descubriendo ellos, que esto es muy importante. Porque si a los padres pensamos que somos los primeros en decir: no, es que no va a poder levantar el bici, desde luego la bici no se la vas a acercar. Entonces, bueno, pues que ellos vayan descubriendo hasta dónde son capaces y nosotros acompañarles para que sean lo más capaces posibles. Y ya está. Y ahora ya, no sé si Yo creo que sí. ya está, ya sí que no hay más preguntas. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias a todos por venir, llenar el auditorio. Tenemos gente de pie, gente Bueno, por sí, el suelo. gracias. Gracias, Mariana, por venir, por escribir este libro, por transmitir, yo diría luz, no sé, transmites luz. Y gracias a la Asociación Albo y a la Unimes por organizar este acto. De nuevo, gracias por elegirme. Y nada, que tengáis un buen fin de semana, una feliz vuelta a Sevilla. Gracias. Y nos vemos en el siguiente acto. Ojalá. Yo quiero aprovechar también para daros las gracias a todos por estar. Darle las gracias a Albo, a Dauri Mes una vez más por volverme a traer a Palma, que efectivamente yo me siento como en casa. Ya es la tercera vez que vengo a Palma gracias a mis hijos. La primera vez fue con Valeria Esvida, la segunda con Dauri Mes y la tercera aquí. Y de verdad que estoy feliz, así que nada, siempre que queráis, estaré encantada de volver. Y gracias a todos, sobre todo los que estáis aquí, porque demuestra que cada vez somos más los que luchamos por la inclusión, que tenéis ganas de apostar por nuestros hijos, de que veis en ellos mucho más que 2 niños con discapacidad, sino 2 niños que el día de mañana serán personas como el resto, y seguramente seréis gente que facilite que la inclusión sea cada vez más real. Así que gracias a todos.